En esta oportunidad, como siempre les he comentado en Emprende Morado, hemos estado hablando sobre temas de startups y empresas. Hoy en esta oportunidad, así me quería proponerles algo diferente. Este bloque se llama Trayectorias Moradas, que se basa principalmente en conocer mucho más de la experiencia y el recorrido profesional de nuestros egresados de la ingeniería mecatrónica aquí en nuestra casa de estudios, la Pontificia Católica, no, Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad tenemos como les digo, una profesora. Ella es Midori Sánchez y Fuentes. Ella es investigadora PhD, tiene una maestría en Ciencia e Ingeniería de los Materiales y es especialista tanto en manufactura aditiva como en diseño CAD. Así que sin más preámbulo, quisiera presentar a la profesora y preguntarle qué tal, cómo se encuentra allá el clima en Manchester, creo. Sí, hola, gracias. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente me alegra poder dar un poco de mi experiencia, ¿no? Y poder dar a conocer esto. Aquí hace frío, entonces estoy como con cuatro capas de ropa, Wow, bueno, pero aquí calor, calor. mejorando, entrando primavera aquí, así que poco a poco teniendo un poco más de luz solar. Vale, vale. Sí, pues aquí en Lima sí el calor está muy fuerte, la verdad. Pero bueno, hoy estoy feliz de que está ya contenta y tranquila. Y quisiera comenzar ciertamente ya un poco enfocándose en la parte académica y su elección en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, porque usted toma la carrera en 2009. Entonces, quisiera saber un poco más del contexto en general. Usted mencionó que en muchas entrevistas que es una persona curiosa, que le encanta armar y desarmar en su etapa de formación escolar, llevando cursos de robótica a nivel interno. O sea, a su propia autoconciencia se percibe así. Pero a nivel externo, el contexto, una carrera muy joven, que no necesariamente el mercado laboral sabía qué expectativas tenía la carrera, incluso el estudiante, tampoco había referencias de egresados. Entonces, ¿cómo usted decide atreverse a tomar esta carrera que era un poco incierta, por así decirlo, en ese contexto? Sí, en realidad sí, como dices, en el 2009 yo ingreso a la universidad y bueno, mi idea, ¿no? Después de pasar por muchas ideas de carreras, porque como tú mismo dices, siempre sí, he dicho que soy una persona curiosa, lo sigo siendo y lo he sido siempre, entonces siempre me han gustado muchas carreras. He pasado por querer estudiar medicina, derecho, educación, y muchos tipos de profesiones, ¿no? ¿Qué me lleva a querer hacer mecatrónica? Que yo quería hacer robots. Esa es como el primer escalón que yo tengo en ingeniería, es querer hacer robot. ¿Por qué? Porque puedo diseñar un robot y hacer que haga, programarlo, darle vida, ¿no? En mis palabras, en ese entonces, ¿no? Hace un montón de años yo decía, quiero darle vida a robots, ¿no? Entonces, cuando comienzo a buscar qué era lo que más se acercaba a robótica, era ingeniería mecatrónica, ¿no? Entonces, para mí, ese contexto de que la carrera sea nueva en el Perú y nueva en la católica en especial, más que una desventaja, ¿no? Era, me alimentaba más mi curiosidad, porque yo decía, "Ah, si esta carrera acaba de llegar es porque pues tiene mucho futuro, ¿no? Porque además hay poca gente que seguro recién está egresando, entonces van a haber más puestos de trabajo, ¿no? Entonces creo que en vez de que yo me dé cuenta de que no había tanta demanda en el mercado o de que no había muchos puestos de trabajo, para mí fue más como alimentar mi curiosidad y decir como, quiero esa carrera que es nueva en el Perú porque es tecnológica y va a tener un montón de llamados seguro, ¿no? O un montón de futuro. Claro, entiendo que usted interpretó la carrera, es una carrera nueva, pero sé que me ofrece mucho potencial a nivel profesional y académico. Y en ese sentido que hablaba sobre, creo que todos los estudiantes de mecatrónica cuando ingresan a la carrera siempre dicen, oye, yo quiero hacer robots. Y usted también con esa filosofía sigue. ¿Y cómo esa expectativa inicial va cambiando a lo largo de su etapa universitaria en esos 5 años de carrera? ¿Cómo cree que inició y terminó en esa expectativa de la ingeniería mecatrónica? ¿Logró satisfacerla en ese sentido? Sí, bueno, cuando uno ingresa, ¿no? A la carrera, pues es muy joven, ¿no? O sea, 16, 17 años, yo Sí. ingresé a los 16 años. Entonces, en mi mente era, sí, quiero hacer robots, pero no sé cómo funciona la universidad. En mi caso, en mi familia no hay ingenieros, ¿no? Entonces,
O sea, en mi familia cercana no hay ingenieros, entonces era como la primera que estudiaba ingeniería también, entonces no, nadie me dijo, no, vas a estudiar un montón de matemáticas, un montón de física y no vas a aplicarlo hasta los finales del ciclo, ¿no? O sea, nadie me dijo eso. Eh, entonces mis expectativas eran, eh, voy a aprender y voy a saber cómo funcionan las cosas, voy a hacer robots, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, todos tenemos este choque de colegio a generales ciencias que pasamos a estudiar teoría, 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 ¿no? Y hay un montón de cursos filtro, ¿no? Y que te asustan y que dices, voy a hacer matemáticas toda mi vida, ¿qué voy a hacer, no? Me gustó el curso de introducción a mecatrónica, o sea, ese fue también como un golazo, no sé si lo siguen haciendo. En ¿Introducción mi caso, mecatrónica en generales o en facultad? no fue en generales, no sé si lo siguen haciendo. No, actualmente ese curso no, bueno, está Mecánica para Ingenieros uno, FUNPRO y Diseño Digital, pero ese curso aún no, ese ha desaparecido del plan Ah, curricular. muy pena, porque en realidad fue mi primer como brillito en los ojos en la carrera, ¿no? O sea, me enseñaron introducción a la ingeniería mecatrónica y que se hacían armar Legos, ¿no? Uno dice, ah, armar Wow. Legos, pero eran estos Legos que tienen programación y tienen motores, tienen sensores, ¿no? Entonces era armar literal Legos, la cabeza del robot, las llantas del robot con el microcontrolador, porque tenía un microcontrolador y una programación por bloques. Entonces era como el primer gran, gran entrada a la robótica, ¿no? Y era en el tercer ciclo, creo, Wow, de la carrera. temprano. Sí, sí, en generales ciencias. Y ya, bueno, entonces con ese curso y yo dije, sí, estoy en el camino correcto, ¿no? O sea, el poder aplicar un poco de las cosas que había visto, que eran pues cosas muy básicas, ¿no? Centro de gravedad, velocidad, torque, todo esto que había visto en física y en matemática, aplicarlo en esta Aplicarlo. introducción. Claro, aplicarlo y ver que realmente funcione, que mi robot no se vuelque, que no se caiga, ¿no? Cosas simples que a veces uno lo hace sin pensar pero ahí podías aplicarlo. Entonces es como, sí me motiva y sí, y creo que esas expectativas, ¿no? Comienzan a elevarse. Y otra vez luego vienen todos los cursos teóricos, Sí, que sigue en ¿no? facultad. Sí, que siguen, ¿no? De física, sistemas digitales, circuitos digitales, ¿no? Todos los cursos teóricos, pero lo que a mí me gustó y creo que es incentivado por mi misma curiosidad, es que en este curso de introducción a mecatrónica, los JPs eran alumnos de mayor grado, ¿no? Claro, sí. De la carrera. Entonces ellos estaban armando grupos de robótica competitiva. Y yo me metí ahí, que era, hice también mi primer robot, ya no con Legos, ¿no? Sino ya armado y soldado por mí, que era un seguidor de líneas. Sí, un clásico, sí, Un actualmente, clásico para entrar. sí, actualmente creo que ese grupo se podría nombrarse como GRPU, creo que tiene Sí, mucha, bueno, o sea, se dedica principalmente a ese tipo de robótica y también robótica competitiva, seguidores en línea, robots de sumo, y también está fomentando ciertamente en estudios generales estas pequeñas competiciones para que también los estudiantes puedan acercarse prontamente a esta carrera tan bonita, la verdad. sí, Y es genial, porque creo, como tú dices, que queremos hacer robots, entonces que alumnos de otros ciclos nos enseñen esto, es como, ah, man, ya, ellos pueden hacerlo, entonces yo voy a hacerlo algún día, ¿no? Es como, es motivador. ciertamente, Sí. y ya como usted menciona, que se unió al grupo o sea, a ese grupo de estudiantes que se dedicaban a la parte de robótica. Entonces, usted ciertamente priorizó un poco más tanto aplicar lo que aprende y no tanto, o sea, dedicarse 100% a los cursos, tratar de aprender toda la teoría, sino es, ok, voy con calma en los cursos, cumplo con lo que me piden, con estudio lo que entiendo lo que el profesor me enseña, pero también quiero ciertamente aplicarlo para un futuro, tal vez yo propio solo a hacer mis propios robots. Eso entiendo, ¿no?
Sí, sí, claramente eso, ¿no? Como te dije hace un ratito, o sea, para mí fue un choque y creo que muchos sufrimos este choque del colegio a la universidad, ¿no? Entonces es un cambio radical en cómo te enseñan, cómo tienes que interactuar con personas de diferentes partes del Perú, ¿no? Entonces, que no están solo en tu círculo, ¿no? Entonces, esto abre tu mente y al principio es un choque, ¿no? Para mí, yo toda mi primaria y toda mi secundaria fue primer puesto, ¿no? En el colegio. Claro. Entonces era como que, mi Dori, ¿no? Cuando ingreses a la universidad, vas a tener un gran futuro, que no sé qué. Ingresé a la universidad y jalé todas mis primeras prácticas. Wow, wow. Entonces, para mí fue un choque, ¿no? Y ojalá que esto llegue a los chicos que están en primeros ciclos porque no está mal, ¿no? O sea, en ese momento para mí se me acababa el mundo, ¿no? Es como que, Dios, ¿qué he hecho? Estoy jalando todo después de haber sido buena en el colegio, entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué Pero pasó? es porque uno tiene que aprender, ¿no? O sea, creo que a mí la universidad me ayudó mucho a ver el mundo ya no tanto solo como conocimiento, como saber la teoría, como tú dices, ¿no? Sino como eh, no solo aplicar las cosas, pero también a desenvolverse, a madurar, ¿no? A hacer trabajos grupales, como te decía, ¿no? Entonces, yo en la universidad, después de este choque, aprendí que no todo es estudiar, ¿no? O sea, yo entraba a la universidad para ganar una beca y estudiar y estudiar y estudiar. Felizmente luego tuve crédito educativo porque igual sí ya pude, después de este choque pude reponerme, ¿no? Y sí tenía buenas notas, ¿no? No logré ocupar primeros puestos, pero tenía buenas notas y me di cuenta que no todo en la vida es estudiar, como te digo, ¿no? Entonces sí tenía mis grupos de tanto de cosas nerd, por decirlo así. Yo soy nerd y soy feliz siendo nerd, pero también tenía mi grupo con el cual salía pues a pasear, de viajes o de fiesta, ¿no? O de repente hacer deporte. A mí yo me metía a futsal, a básquetbol, ¿no? Entonces, sí, la universidad me ayudó mucho a desarrollar este entendimiento sobre estabilidad, ¿no? Un balance entre la vida académica y la vida social, ¿no? Y esta estabilidad mental que la necesitamos, ¿no? Para Sí. poder desenvolvernos bien en cualquier cosa que hagamos. Claro, usted tiene toda la razón, la verdad. Y espero que los alumnos lo tomen en cuenta sus palabras. Y ya para finalizar este primer bloque, sus últimos semestres, ¿cómo fue su proceso de convalidación PCP? Que creo que si había también PCP en esos años, si fue difícil conseguir, fue algo más sencillo, tomó más tiempo. ¿Cómo usted llevó esa parte que a veces a los alumnos se les complica un poco actualmente? Sí, yo creo que no solo se les complica actualmente, creo que esto ha sido de siempre, ¿no? O sea, uno no sabe a dónde postular, no sabe hacer un CV, ¿no? O sea, mi primer CV era horrible, ¿no? Era un Word con letras y solo, ¿qué has estudiado? Ingeniería mecatrónica y qué haces, y, o sea, súper simple, ¿no? O sea, que no daba a notar realmente qué es lo que yo quería o qué hacía, ¿no? Entonces, eh, con esto que mencionas también que yo ingresé pues a los 2 años de que esta carrera había sido Sí. creada, los alumnos de anteriores ciclos, ¿no? Ellos son los que sufrieron más la inserción de mecatrónica al mercado, ¿no? Lo ¿Usted cree que bueno, había, disculpe, había desconfianza en sí, el sector laboral mecatrónico, pero si mejor me voy por un mecánico, por un electrónico que tiene una formación más neta, ¿cómo cree que en esa época afrontaron esa problemática de, ok, cómo les convenzo que yo soy un muy buen perfil, por así decirlo? sí, sí, yo creo que como tú dices, ¿no? Al principio, pues los chicos, o sea, mis amigos postulaban a a empresas grandes, ¿no? Como Alicorp, Ferreiros, Komatsu, las empresas que normalmente piden mecánicos, electrónicos, Sí. telecomunicaciones, ¿no? Entonces era como postulaban y la gente no sabía que era mecatrónica, ¿no? Llegaban a la entrevista y tenían que explicar qué era mecatrónica. Entonces, como tú dices, al principio no había esa difusión de qué era la carrera, no había cierta desconfianza, ¿no? Pero yo creo que lo bueno, en este caso de mecatrónica,
aparte de que aprendemos de todo un poco, es que la empresa se comenzó a dar cuenta que era más rentable. Lamentablemente, las empresas piensan todo en números, ¿no? Claro, Entonces, en vez de contratar un mecánico, un electrónico y uno de software, ahora contrato un mecatrónico, ¿no? En vez de tres. Entonces, creo que los primeros chicos que salieron pues a hacer sus PSPs a estas empresas grandes marcaron una gran diferencia o una a un muy buen punto de partida para los que le seguimos, ¿no? Sí, y claro, en mi caso, yo postulé también porque en estas ferias de la Bolsa de Trabajo claro. vinieron, ¿no? Muchas empresas, entre las cuales estaba, yo me acuerdo, Komatsu y Ferreiros, que hablaban de estas áreas de mantenimiento o áreas de diseño o diseño de soluciones, ¿no? Donde tú tenías que, uy, tú tenías que hacer, perdón, se cae, tú tenías que hacer esto, el diseño de cosas. Y a mí siempre me gustó diseñar cosas, ¿no? Vale. Entonces, a esas postulé. Pero, como hablábamos hace un ratito, yo siempre me metía a diferentes cursos, a diferentes talleres, y me metí a este grupo de robótica, en donde pude entrar a un grupo de investigación. Y ahí también conocí más gente, más contactos. Y fue en el grupo de investigación donde alguien me dijo, un profesor, ¿no? Que en ese momento estaba ahí, me dijo si ya había hecho mis PCPs. Le dije que no, que justo estaba postulando y me dije, oye, ha abierto el laboratorio de impresión 3D de la Católica y están buscando un practicante, ¿no? Wow. Entonces yo postulé, sí, yo postulé y felizmente pues entré ahí, ¿no? Luego de 2 semanas de ya estar trabajando ahí, me llamó Komatsu y Ferreiros a la entrevista y pues ya estaba trabajando. Entonces creo que el timing fue perfecto porque si no, de repente ahorita mi vida sería diferente, ¿no? Ya no estaría en la academia, estaría en la industria, ¿no? Entonces creo que las oportunidades están. O sea, no creo que sea difícil hacer prácticas o encontrar prácticas. Las oportunidades están ahí, pero yo sí creo que importa mucho que uno como alumno se meta a hacer diferentes cosas, o sea, te metas a diferentes grupos de investigación, te metas a grupos de que quieran hacer, o sea, como robots, ¿no? Grupos de alumnos que quieran hacer cosas. Ahora creo que hay hasta más grupos donde Sí, aceptan alumnos como pasantías, ¿no? Entonces, te abre tu círculo, no solo para trabajos futuros, pero también para tus prácticas, ¿no? Entonces yo no tuve ningún problema porque al final hice mis prácticas en el laboratorio que ahora se llama Fabcor, ¿no? Antes se llamaba BEO, en sí. el laboratorio BEO y pues mi vida cambió pues porque ahora hago impresión 3D todos los días gracias a que hice esas prácticas, ¿no? Entonces sí. Vale. Es un es una gran respuesta, profesora. Y para los chicos que también tienen problemas con el tema de la empleabilidad, la universidad también ofrece talleres de empleabilidad actualmente sobre cómo verse, imagen personal, marca personal, incluso de LinkedIn y ayuda en los CVs. Entonces, si ustedes también tienen algún dudas o tienen dificultades en esa etapa de conseguir prácticas, pueden contactarse con la oficina de empleabilidad. Vale. Perfecto, ya hemos acabado la parte de la ingeniería mecatrónica como carrera, pero ahora quiero dedicarme a su formación en la docencia y ciertamente en la investigación. Y si bien la carrera, como dices, es muy versátil, te da muchas ramas, ¿por qué escogió, bueno, ya queda un poco claro esa inclinación a la impresión 3D, pero en ese entonces, donde toma la maestría creo que en 2018 hasta 2019, la maestría de Ciencia e Ingeniería de Materiales, ¿qué la motivó a realizarla? Sí, es una historia, la verdad, muy bonita porque en mi caso, o sea, como dije hace un rato, yo siempre he sido muy nerd, curiosa, slash motivación por saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, cuando decido hacer una maestría, yo estaba trabajando en el laboratorio de Sí, impresión 3D y quería aprender algo, porque yo me aburro si es que no estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, usualmente siempre necesito estar aprendiendo constantemente cosas. Entonces, había llegado una parte de mi vida donde se me hacía fácil diseñar, imprimir, ¿no? Entonces, sen- sentía que necesitaba algo más para subir como de escalones en la vida, ¿no? Entonces,
decido llevar la maestría y comienzo a averiguar. Llevo maestría mecatrónica, maestría, quería llevarla igual en la católica porque como estaba trabajando ahí, era más sencillo estudiar y trabajar en el mismo lugar, ¿no? Entonces, maestría en mecatrónica o biomédica o mecánica o materiales, ¿no? Esas fueron como mis cuatro maestrías que yo estaba viendo los pros y los contras, ventajas, desventajas, ¿no? Preguntando a gente, a diferentes profesores, ¿no? Diferente gente que ya había estudiado esto, ¿no? Pero uno de los grandes porqués me decido de la maestría en ingeniería material, en ingeniería y ciencia de los materiales, es que yo hago impresión 3D. Entonces, en toda la investigación que hacía impresión 3D, era muy importante, yo siempre iba a los proyectos trabajando con alguien que vea materiales. Entonces, en ese punto me doy cuenta que estaban siempre bien nexados, ¿no? Y yo siempre me he dedicado más a la parte de diseño, ya sean de dispositivos, de máquinas, de prótesis, órtesis, de diferentes cosas, al diseño para manufactura. Y en ese paso del diseño para manufactura es muy importante saber de materiales, saber si el material se va a oxidar en un lugar donde llueve mucho, o saber si a altas temperaturas va a trabajar, o simplemente en la impresora, qué necesito, qué parámetro necesito cambiar para que esto imprima bien o para que dure más tiempo, ¿no? Entonces, eh, saber cómo funcionan los materiales y cómo va anexado al diseño y a la manufactura es lo que me hace estudiar maestría en materiales. Claro, saber de esos dos mundos, ¿no? O sea, la parte abstracta del diseño y la funcionalidad y la parte física y de testeo de, ok, mi diseño va a funcionar al final en un lugar físico y tiene que ver tanto el proceso de manufactura como el material in situ que voy a utilizar. Y ahí el tema de costes y el tema de logística, dónde lo va a comprar, quién va a ser mi proveedor. Ese tema siempre es importante reconocer. Ujú, sí, exactamente, y que a veces nos falta, ¿no? Porque yo me acordaba cuando había llevado pues MDM o PDM, ¿no? Y que uno decía, sí, lo voy a diseñar así, con este aluminio, con este acero, y después te das cuenta, ay, en Perú no venden, y es como, No, ojo, a rediseñar todo, ¿no? Entonces, sí, material, diseño y manufactura siempre van de la mano, ¿no? Son muy importantes. bien. Felizmente tenemos un curso creo que en séptimo ciclo de ingeniería de materiales, así que puede estar contenta de que los próximos ingenieros sepan de este tipo de conocimiento. Sí, 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 no, yo llevé ese curso y me encantó. Y también eso me acordé cuando yo estaba decidiendo qué ingeniería, qué maestría llevar. Me acordé de ese curso y de que te enseña el por qué, ¿no? O sea, viene ya de la parte detallada física, mecánica o química interna, intrínseca del material. Entonces, sí, también la pasión por saber cómo funcionan las cosas es la que me ha llevado a estudiar también, ¿no? Ujú. Ok. Y bueno, ciertamente nos comentó que usted fue practicante en Salaveo, en mi grupo de impresión 3D. Pero ciertamente usted me comentó hace poco que pudo tener contacto ya después de esa práctica, con Maxo, con Ferreiros y con la parte del sector industrial. Y quisiera preguntarle, ¿por qué eligió la docencia? ¿Por qué decidió mantenerse por ese camino de enseñar? Y en su labor, ¿qué es lo que más le gusta de enseñar, ser docente específicamente? Ujú. Claro, las primeras veces que me di cuenta cómo era enseñar fue cuando fui JP, ¿no? Me metí a hacer JP de dinámica, de resistencia a materiales, de mecánica para ingenieros, ¿no? Todo lo que tenga que ver con diseño. Siempre me ha gustado mucho el diseño. Vale. Y, y entonces me metí a hacer JP, pero claro, JP de esos cursos usualmente es solo ir y ayudar a los chicos en la práctica, no es que tampoco enseñes tanto, ¿no? Sí. Pero Y- igual me gustaba. Pero cuando hice mis prácticas, me acuerdo hasta ahora clarísimo que siempre habían tours para que los chicos vayan a ver cómo funcionan las máquinas, ¿no? ¿Qué es impresión 3D, ¿no? Entonces, para ese entonces todo lo hacía mi jefa, ¿no? Ella hacía todas esas charlas, hasta que un día yo estaba sentadita haciendo mis diseños y ella me dijo, Midori,
fácil ahora tú explica, ¿no? A estos chicos y me agarró completamente sorpresa. Tuve que explicarlo con mis palabras, ¿no? A pesar de que estaba súper nerviosa, yo en esa época era muy tímida, ¿no? Porque ahora a mí se me da bien hablar en frente de personas porque ya he enseñado mucho, ¿no? Pero Vale. en ese entonces era muy tímida, me ponía súper roja cuando hablaba, ¿no? Pero creo que ese pequeño quiebre me hizo dar cuenta de que enseñar es muy bonito, o sea, veías en la cara de los chicos muy curiosos de qué es impresión 3D, qué es este material, cómo haces esto, cómo funciona. Entonces, siento yo que ese pequeño quiebre me enseñó a mí que me gustaba enseñar, valga la redundancia, pero también en el trabajo teníamos que dar talleres. Entonces, poco a poco me fui soltando, ¿no? Poco a poco y fui enseñando y ya he enseñado muchos cursos de Inventor, SolidWorks, simulación, de impresoras, electrónica, mecánica de impresoras, ¿no? Entonces, me gusta esa, creo que me gusta ver que los alumnos quieran aprender, ¿no? A veces hay chicos que simplemente llevan un curso para tener el cartón o para pasar o para ser ingenieros, que está bien, ¿no? Cada uno con sus motivaciones, pero me gusta cuando las personas tienen esta curiosidad, ¿no? Esta sed de conocimiento. Entonces, en ese momento creo que toda esa motivación me llena a mí para poder enseñar mejor, ¿no? O hablar más, o enseñar videos, o explayarme más, ¿no? Entonces sí, a pesar de que sé que en la industria la mecatrónica está muy potente y de que hay mucho trabajo, siento más gratificación o más, me gusta más, ¿no? Enseñar y ver estas caritas, como te digo, llenas de motivación de los alumnos que trabajar de repente en una industria donde tal vez hasta ganaría más dinero, Claro, pero y puede ser un poco rutinaria y no sí. noto nada. Creo que cada uno tiene sus motivaciones, ¿no? Entonces, yo no soy de repente el tipo de personas que sería buena trabajando en la industria porque, claro, tienes indicadores, tienes Excel, tienes que trabajar a cierto ritmo, ¿no? En cambio, en la academia va más como cómo le enseño, qué dinámicas hago, es formar nuevas personas, ¿no? En general. Entonces, siento que esta motivación de formación es lo que a mí me lleva a quedarme en la academia y que me guste, ¿no? Y que ahora esté haciendo mi doctorado justamente porque quiero seguir en esa línea, ¿no? Y continuando con lo último que me dice, claro, soy docente, pero también yo necesito aprender para darle más a mis estudiantes y darle mayor información, porque al final esta rama del conocimiento siempre está en constante cambio y mejora continua. Y usted en Leeds, en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, en el 2022, es parte de la universidad y es PhD, investigadora PhD. ¿Y cómo fue su camino? O sea, entiendo que antes estaba un poco antes trabajando en la Continental, Universidad Continental por la pandemia. Entonces, ¿cómo se da esa oportunidad hacia la Universidad de Leeds? Claro. Y qué funciones más o menos realizó en esa etapa de 2 años? O creo que un poquito más. Ujú. Sí, o sea, todavía sigo, ¿no? Bueno, te explico un poco. El, o sea, yo siempre, desde que hice mis prácticas, trabajé en el laboratorio de BEO, ¿no? En el FABCOR. Bueno, ahora se le llama FABCOR. Sí. Siempre trabajé ahí, hasta que me fui al doctorado, ¿no? Pero a la par enseñaba en la PUC, enseñaba en la Continental, enseñaba en la Pacífico, luego eh, como parte de BEO siempre nos metíamos a proyectos, ¿no? Entonces postulábamos a proyectos financiados por el Estado, ¿no? O financiados por otras entidades. Entonces nos postulamos a un proyecto que era más que nada para crear conferencias, para hacer conferencias. Entonces, este proyecto era financiado mitad por el Estado peruano, mitad por el Estado de UK, por el British Council. Entonces, en ese momento es donde eh, yo tiendo a querer hacer mi PhD en UK porque conozco
investigadores muy, muy top de UK, ¿no? Entonces, porque ganamos este fondo, hicimos la conferencia y en el Perú fue la primera conferencia de impresión 3D aplicado en hospitales digitales, se llamaba, o sea, todo lo que tenga que ver con biomédica. Eh, entonces trajimos 14 investigadores de Reino Unido a Perú a que dieran charlas, ¿no? Y luego a generar proyectos en conjunto entre Perú y Reino Unido. Entonces ahí es donde yo veo un montón de laboratorios, veo un montón de profesionales y un montón de tecnologías que yo quería seguir aprendiendo y también donde tengo los contactos de estos profesores, de estos eh, eh, de profesionales de Reino Unido, ¿no? Y ahí estaba haciendo mi maestría. Entonces, igual yo siempre tuve la idea en mi mente de querer hacer un doctorado. No sabía cuándo, pero lo tenía ahí, ¿no? Entonces hice mi maestría, terminé y postulé a Reino Unido. ¿Por qué Reino Unido? Por esta conferencia, pero también porque en mi vida académica yo sé que el inglés es súper importante. ¿No? Y en ese entonces yo había acabado mi inglés en idiomas católica, pero no era súper fluida, Claro, ¿no? Entonces, claro, o sea, podía leerte un paper sin problemas, podía explicarlo, pero no fluidamente, ¿no? Entonces, si quiero ser una buena académica en mi rama, yo quería aprender mejor inglés. Entonces, por eso una de las prioridades de ir a hacer el doctorado en Inglaterra era eso, ¿no? Y pues el laboratorio al que postulé es maravilloso, ¿no? O sea, postulé a la Universidad de Leeds, a ese laboratorio en donde se hace micro y nanofabricación para dispositivos médicos, para cirugías mínimamente invasivas, ¿no? Como las endoscopías, como las laparoscópicas. Entonces, para mí era algo futurístico que solo había visto en videos de YouTube, en Tech Talks, ¿no? Y postular ahí, que me acepten, para mí era lo máximo. Llego a la Universidad de Leeds, el profesor es un capo en lo que hace también, y estudio ahí, como tú dices, por 2 años, pero luego movieron al supervisor. Bueno, no movieron, él decide cambiar de universidad y moverse a Manchester. ¿No? vale. Entonces nos lleva a unos cuantos elegidos, nos lleva con él. Los elegidos. Entonces, a 4 elegidos nos lleva con él y es por eso que ahora estoy en la Universidad de Manchester, ¿no? Todavía no he terminado mi doctorado, todavía sigo estudiando el doctorado, sigo investigando en mi doctorado con el mismo profesor en la misma rama, solo que en otra universidad, ¿no? Wow, Ujú. interesante. Sí. Entonces son casi 4 años de investigación y, y quisiera ciertamente en esos 4 años, ¿cómo es el día a día de una investigadora? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cómo levantarse? Luego en transporte, ir hasta allá, hasta Manchester, o sea, tomar un bus, ir en bicicleta. Y ya en su centro de labores, ¿cómo se desempeña? ¿Cómo es el trabajo grupal? ¿Cómo es el flujo de trabajo de una investigadora allá en Inglaterra? Ujú. Claro, lo primero creo que fue un choque, fue el acento. Eh, yo estoy, claro, fui a Leeds, ahora estoy en Manchester. Leeds, Manchester son como considerados como el norte de Inglaterra, ¿no? En donde el acento es mucho más fuerte. Entonces, lo primero es que hay que aprender ese tipo de inglés, hay que aprender a escucharlo porque es difícil de entenderlo al principio, ¿no? Ahora ya yo diría que ya estoy enterada de todo cuando hablan. Ahora ya estoy bastante bien con todo eso. Entonces, como tú dices, en el transporte, por ejemplo, nosotros en Lima, pues, o Bus. sea, una época, claro, una época en la que yo viajaba a la universidad desde Comas, ¿no? O sea, pero Comas casi Caraballo y me iba hasta la Católica, ¿no? Entonces, y todavía justo en esa época rompieron el puente, o sea, me demoraba 2 horas y media en llegar a la Católica, ¿no? Wow. Sí, era un montón.
y aprovechaba para dormir, estudiar, ¿no? Hacía un montón de cosas en 2 horas y media en el bus. Entonces, luego de eso, vivir aquí donde puedes tener la universidad pues a media hora, a mí me parecía un lujo, ¿no? O sea, era súper cerca. Bueno, ya luego cuando en Perú trabajaba también en la Católica me movía en bicicleta. Aquí también me muevo en bicicleta, ¿no? Tengo mi bici. Y ahora que estoy en Manchester, pues puedo llevar la bici en el tren y voy en tren, ¿no? Tren media hora. Entonces, el transporte no es lo mejor, ¿no? No es como el transporte, no es como los trenes de Japón, Vale. pero sí, sí es bueno. El inglés es lo más difícil, que ya ahí puedo darle check, ¿no? Que ya lo entiendo y lo hablo. En la parte del ecosistema de la universidad, yo siento que no estamos tan diferentes en Perú que acá, ¿no? Porque en Perú también trabajé todo el tiempo en la universidad y trabajé con muchos grupos de investigación, ¿no? Y diferentes profesores de diferentes carreras. Entonces siento que esa buena energía o esa manera de hacer sinergia entre los grupos se mantiene, ¿no? Ya sea en Perú, sea aquí en Inglaterra o sea en Francia o en Alemania, que también he hecho algunas estadías por ahí. Entonces, siento que en la academia hay un poco más de este trabajo en conjunto, ¿no? No siempre tampoco, ¿no? A veces hay algunos grupos que son un poco más cerrados que Sí, normal, siempre, pero usualmente en la investigación, o sea, como hay personas que se dedican a cosas muy pequeñitas, dependen de la investigación de otro o dependen de la investigación de otro. Entonces, al final, si todos se juntan, es mejor, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se ha ido aprendiendo poco a poco. Y también ayuda que aquí en especial en Inglaterra es muy variado, hay muchas nacionalidades. O sea, en mi laboratorio en Leeds, que éramos más grandes, eh, había pues de Rusia, había de Latvia, de Alemania, de Ecuador, de Estados Unidos, China, India, ¿no? Entonces son muy, muy, muy variados. Entonces, y no hay una parte como de no sé si decirlo con esta palabra, pero como de racismo, ¿no? O sea, si tú postulas, aquí los CVs no se pone foto, por claro. ejemplo, porque si le pones foto puede ser que esté sesgado por el racismo, entonces no pones foto, Y claro, ¿no? creo que actualmente, o Ujú, sea, lo que comenta un poco la taller de empleabilidad es que actualmente los CVs son, o sea, o sea, para postulaciones grandes, no creo que no es en este caso, es full IA, o sea, aplican la IA para interpretar todos los documentos y a veces las imágenes no se interpretan bien y lo que se prefiere es que sea solo full texto y que sí. específico en las funcionalidades que uno realiza. Sí, sí, las postulaciones son así, ¿no? Entonces, y en lo que es postular para el doctorado, por ejemplo, lo que más te vale es tu propuesta, tu proposal, ¿no? Que es donde escribes tu motivación, por qué quieres esto, ¿no? O sea, más que tu CV, que has estudiado, cuántas certificaciones tienes, es más, cómo quieres tú que esto impacte, ¿no? O sea, tu diseño o tu research, ¿no? Con tu investigación, cómo quieres que impacte en el mundo. Entonces sí, creo que la vida en el rubro académico no es que sea tan diferente como en Perú, pero sí siento que hay mucha más sinergia o los laboratorios trabajando más en conjunto y obviamente, pues sí, la tecnología, acá encuentras tecnología mucho más avanzada o más específica, ¿no? Es por eso que yo no hago el doctorado en el Perú, porque ya para el Perú nuestro laboratorio era el mejor, ¿no? O sea, el BO, bueno, la sala de manufactura BO 3D era el mejor laboratorio del Sí, Perú. la verdad que sí. Entonces, ya no iba a encontrar mejores máquinas en Perú, entonces por eso tenía que salir, ¿no? Y sí, pero en sí la sinergia que se crea en el ambiente académico creo que es muy parecido. Y volviendo un poco al tema de supervisor y que escoja a los cuatro elegidos, ¿cómo, entiendo que eran más, cómo uno destaca entre investigadores? Porque como usted menciona que eran de diferentes países y son diferentes personas con diferentes realidades y que con diferentes bases académicas, y que si son investigadores ciertamente ya son buenos, o sea, si se encuentran en la Universidad de Leeds ya destacan como tal.
Entonces, ¿cómo tener un valor agregado entre este grupo, digamos, de personas altamente académicas? ¿Cómo uno se diferencia en ese sentido? Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque como tú dices, o sea, si ya estás en un grupo haciendo tu doctorado, es porque tienes las cualidades necesarias, ¿no? Yo creo que, no sé si en todos, pero en mi caso, ¿no? Lo que más resalta es, por ejemplo, dar soluciones, ¿no? Entonces, yo me considero una persona creativa, ¿no? Y es por eso que siempre me gustó el diseño. Entonces, en el grupo, yo normalmente cuando escucho qué está pasando, cosas así, usualmente doy soluciones, ¿no? Hay personas que de repente te pueden analizar las partes que está fallando, te hacen un flujograma, ¿no? Entonces, creo que en un grupo de investigación lo más importante es que todos se complementen, ¿me entiendes? Entonces es como si tú tienes a una persona que es la organizada, tienes después a otra persona que es el que te va a escribir las cosas, ¿no? A otra persona que te da la parte creativa o las soluciones, ¿no? Otra persona que genera muchas publicaciones o mucha información, mucha data, ¿no? Entonces creo que en este punto al profesor lo que le fue importante para escoger a estas personas era que funcionen bien en conjunto, ¿no? Y entonces, a tu pregunta de cómo te das a conocer o cómo resaltas, es sacándole el jugo a esa característica tuya importante, ¿no? O sea, en mi caso, toda mi vida, ¿no? Desde que estaba en el colegio, o sea, siempre he sido pues muy curiosa, siempre me ha gustado hacer cosas, o sea, no soy una persona que se puede quedar tranquila, ¿no? O sentada enfrente de una computadora 5 horas o leyendo un paper, o leyendo un montón de papers 5 horas, no puedo. Y lo cual tiene desventajas también, ¿no? Que no me concentro muy rápido. Pero es sacarle lo bueno a eso, ¿no? ¿Cuál es lo bueno a eso? Es que soy una persona creativa que te puedo hacer un diseño, ya sea direccionado al usuario o un diseño direccionado a funcionalidad o un diseño creando un global de soluciones, ¿no? Entonces, creo que cada persona tiene su punto o su core por explotar, ¿no? Y eso es lo que debemos encontrar cada uno de nosotros en nosotros. No compararnos y decir, ay, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy mala redactando o organizando un Excel. Y mis Excel son, son desorganizados. O sea, yo tengo toda mi data y hago mis gráficos, pero son un desastre, o sea, son desordenados. ¿Sale al final algo? Sí sale, pero yo sé que una persona organizada podría hacer eso en 1 hora y yo me demoro 2 días, ¿no? Porque también estoy haciendo otras cosas. Entonces, como te digo, es encontrar lo que tienes y realzarlo. O sea, creo que eso es lo importante, ¿no? En cualquier grupo, o sea, no solo en la academia o no solo en investigación, sino en cualquier grupo, encuentra tu mejor característica y explótala, ¿no? Ese es. Claro, de acuerdo. O sea, nadie es perfecto y siempre se trata de fortalecer, o sea, de mejorar nuestras fortalezas y minimizar también nuestras debilidades. Y si tenemos una debilidad, que si trabajar en grupo, otro lo pueda, digamos, suprimir, como usted dice, el tema de la organización. Y acabando ya con este bloque y pasando al último, sobre la manufactura aditiva, quisiera siempre preguntarle, usted que es un especialista en esta rama del conocimiento, ¿cuál es el estado del arte en la ciencia de los materiales y qué avances cree que podría comentarnos? Usted creo que comentó un poco sobre el tema de la parte médica. No sé qué nos podría explicar sobre esa parte. Ya, claro. El, yo siempre estuve más en el lado de diseño. Y luego poco a poco me fui metiendo más en la parte médica, ¿no? Entonces, lo que hago más es en parte de diseño de dispositivos. Entonces, en este rubro, ¿no? De diseño de dispositivos médicos con eh, manufactura digital, lo que más está sonando es los smart materials, ¿no? O materiales inteligentes. ¿Qué es un smart material? Es algo que eh, te da una propiedad, una o varias propiedades más allá de las intrínsecas del material. ¿Qué significa esto? Es como si tú tienes un material rígido, pero tú diseñas
un componente con huequitos, algo, puedes lograr tener algo flexible, como un triplay, puedes lograr que se doble si es que haces unas rayitas al medio, ¿no? Entonces ahí estás Sí, dándole una propiedad que no es intrínseca al material. Entonces, en ese rubro, yo me dedico a hacer, por ejemplo, eh, mezclas de polímeros flexibles, polímeros suaves, con partículas de diferentes cosas, partículas eh, de, de, de carbon black, ¿no? Que es carbono, o de plata, lo siento que tengo que traducir y me demoro más, de silver ink, ¿no? Que es de plata, de óxido de hierro, ¿no? Entonces, que son partículas que al final le dan otra forma o otra propiedad al material. Por ejemplo, cuando inserto partículas de eh, óxido de hierro, lo vuelvo magnético. Entonces, si muevo un magneto cerca a eso, puede formarse o deformarse de diferente manera, ¿no? Entonces, no solo en la parte médica tenemos esto de Smart Materials, sino que está en todos lados. Lo utilizan mucho para aeroespacial, para automovilístico, para medicina, pues es súper fuerte, para arquitectura, o sea, todas las cosas que tú puedas tener diseñadas y luego que tengan otra propiedad, ¿no? Tengo algunos videos, no sé si puedo compartirlo sí, normal. y puedo compartir la pantalla porque a veces es más fácil mostrarlo. Sí, A me ver, está pidiendo. Ah, ya, sí, sí, ahí le voy. ya, genial. Y esos Smart Materials estarían dentro del, un poco volviendo al curso de Ingeniería de Materiales, en el grupo de compuestos, ¿no? De polímeros con cerámicos, o polímeros creo que con metales, como está mencionando el hierro. Y es donde ahí se va, aboca el estudio, ¿no? Cómo obtener un material que sea tal vez fuerte, pero con propiedades que nosotros queremos que tenga, ciertamente, ¿no? Claro, exactamente eso, ¿no? O sea, voy a poner esto de fondo. Los materiales compuestos han transformado la ingeniería y, voy a poner un ratito pausa, ha transformado la ingeniería y transformado la manufactura desde hace como 80 años, ¿no? Cuando comenzaron a hacer los materiales compuestos cambiaron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque los materiales compuestos mezclan un refuerzo y una matriz, ¿no? Y la matriz, tú tienes que, te da una propiedad y el refuerzo te da otra propiedad, entonces se complementan, ¿no? Y te dan una mejor utilización. La manufactura de materiales compuestos siempre es difícil. Y esto retomamos lo que decíamos hace unas cuantas preguntas atrás, ¿no? Diseño, manufactura ¿Sí, y verdad? materiales siempre están de la mano, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, es un mini gripper que vemos ahí, que está hecho de material flexible, que es la parte transparente, y la parte marrón es el iron oxide, es el óxido de hierro, que son las partículas magnéticas. Entonces, esto ha sido manufacturado en una aerosol jet printing, se llama la impresora. ¿Y qué hace, no? O sea, ves que el gripper viene hacia abajo, abajo de la parte de la mesa se le induce un campo magnético y eso hace que el gripper cierre y pueda Wow. agarrar cosas, ¿no? Entonces, acá en el más grande se nota mejor. Este es de 2 centímetros, ¿no? Entonces vemos ahí cómo puede agarrar algo y moverlo, trasladarlo. Y ahí se abre, ¿no? Porque se saca el campo magnético. Entonces, ya, pero ¿cómo ayuda esto si es tan chiquito? La idea de esto es meterlo en los tubos de endoscopía y poder hacer biopsias o llevar medicina interna al cuerpo de una manera más óptima, ¿no? Drug delivery se le llama eso, o sea, que lleve la medicina exactamente al punto. ¿Cómo? Nosotros conocemos lo que es la resonancia magnética, ¿no? Que es una máquina donde te metes y hay un montón de imanes y por eso te saca imágenes de tu cuerpo, ¿no? Entonces, estas resonancias magnéticas son justamente imanes muy grandes
que podrían hacer que dispositivos como estos se muevan dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Porque estamos moviendo los campos magnéticos en diferentes partes. Entonces, esa es la idea, tratar de no utilizar tantos tubos en la endoscopía, porque el tubo al final te daña pues el Claro, tracto digestivo, ¿no? Sino que meter estas cositas que son chiquititas como en capsulitas y al final moverlos dentro del cuerpo como se necesita, ¿no? Esa es la idea. Este es un gripper, pero también, por ejemplo, hay este de aquí que la llamamos la estrella de mar de cuatro patas, que lo que hace es agarrar, puede rotar, moverse, ¿no? Es traslacional y rotacional. Y al final puede agarrar algo, porque también todo es inducido por campos magnéticos que están alrededor, ¿no? Puede agarrar algo y llevárselo. Ahí lo va a agarrar y se lo lleva, ¿no? wow, Entonces, esta, por ejemplo, eh, la primera idea que tuvimos sobre esto es porque puede ayudar a estos niños que se comen una pila, ¿no? O que se comen algo pequeño, podérselo sacar sin necesidad de operar, ¿no? O lo que decía hace un rato, que es eh, llevar la medicina directamente al lugar donde se quiere, ¿no? Drug delivery. claro, Entonces, y que sea menos invasiva, es lo que creo que entiendo que se sí, busca, ¿no? sí, el objetivo primordial es que sea lo menos invasivo posible para que no dañe el tejido circundante a la zona donde quieres llegar, ¿no? Eso es. Y por eso todo es muy pequeño, ¿no? O sea, acá está la escala, este es 5 milímetros, este es 10 milímetros, ¿no? Entonces, sí, ese es básicamente o sea, como un global de mi investigación, ¿no? Pero, como tú dices, más que nada es tratar de aplicar estos materiales que son compuestos, pero ahora se le llaman smart materials. ¿Por qué? Porque reaccionan a algún estímulo externo, por eso se le llaman inteligentes, y que puedan desenvolverse en algún ámbito de medicina, que es en mi caso, ¿no? Perfecto, es una gran explicación, Bueno, profesor. bueno, ya. Ok, ya para tampoco no quitarle mucho tiempo, entremos en etapa de cierre y solo con algunas preguntas rápidas, eh, un poco en el pensar en el futuro y también un poco de retrospectiva y ciertamente un poco nostálgico también. Si digo mecatrónica, ¿qué palabra se le viene a la mente ahora? Multitasking. Creo que la verdad es que la primera que se me ocurrió fue au, 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 pero esa es la barra de mecatrónica, ¿no? Sí, Entonces creo que esa no cuenta. Entonces, sí, yo creo que tenemos esa capacidad de que podemos aprender de muchas partes, ¿no? O sea, nos enseñan eso en la carrera, ¿no? Mecánica, mecatrónica, electrónica y más. Y ya luego tú te desarrollas en algo de eso, pero te ayuda a que puedas no solo enfocarte en un punto de la carrera, ¿no? Sino que tener diferentes temas y desarrollarte al final en lo que más te gusta, ¿no? sí, tiene toda la razón. Y un poco centrándonos en esa parte de lo que más le gusta al estudiante, ¿usted cree que le aconsejaría a un futuro egresado, alguien que está próximo ya a acabar la carrera y enfrentarse ciertamente al mercado laboral o a la parte de investigación también? ¿Qué podría aconsejar desde su perspectiva como estudiante y ahora profesional? Ujú. Yo creo, pero más que nada porque fue mi experiencia, ¿no? Que las prácticas sí son muy importantes, ¿no? A veces uno como alumno simplemente quiere hacer las prácticas para poder egresar, Sí, pero sí son importantes porque es al final es tu primera mirada a lo que es la carrera. Entonces, si eliges algo que no te gusta tanto, te va a desmotivar en vez de motivarte a seguir la carrera, ¿no? Entonces, yo sí siento que las prácticas son importantes y claro, la carrera te exige una práctica preprofesional, sí, pero puedes meterte a diferentes grupos de investigación, que al final estos grupos de investigación usualmente trabajan con empresas. Entonces puedes de cierta manera comenzar a aprender qué hace un ingeniero mecatrónico en una empresa, ¿no? Porque claro, yo he hablado de estas cosas que son mini robots, que son medicina, bioingeniería, todo es muy pequeño, todo es mucho en investigación, todavía no está como que
en una empresa, ¿no? Entonces, es bueno también ver esa rama de industria y ver qué hacen ellos, porque al final en el Perú hay muchas empresas donde necesitan mecatrónicos, ¿no? Sí, Hay empresas totalmente. textiles, o sea, yo tengo amigos que trabajan en diferentes rubros, empresas textiles, empresas de bombas hidráulicas, empresas de alimenticias, Alicorp, Nestlé, Bimbo, ¿no? Komatsu, Ferreiros. Entonces, creo que hay el mecatrónico por lo mismo que es esto tiene estos conocimientos de muchas cosas, puede ir a diferentes industrias, ¿no? Entonces sí, que como egresada les recomiendo que se metan a ver cómo funcionan las cosas desde que son estudiantes, para que les ayude a ustedes a elegir a qué quieren finalmente desarrollarse, ¿no? En qué rubro quieren desarrollarse. Perfecto. Volviéndonos un ¿No? poco filosóficos, Heráclito decía, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y quisiera preguntarle, antes Lima, hoy Inglaterra, mañana, ¿dónde cree que su curiosidad la va a llevar? Mañana más Uy. tarde. Es una pregunta que yo me la hago también a veces. La verdad es que eh, creo que lo mencioné, o no sé, pero yo soy una persona de tomar oportunidades, ¿no? Crear oportunidades metiéndome a muchas cosas y después tomar alguna de ellas que es la que más me gusta, ¿no? Entonces, nunca he sido una persona que diga, a tal edad voy a hacer esto, a tal edad voy a hacer esto, a tal edad voy a hacer esto, porque voy más con lo que, las oportunidades que me da la vida, ¿no? Pero obviamente esas oportunidades las creo yo, ¿no? No es que vengan solitas y de suerte. Entonces, yo creo que voy a seguir aprendiendo toda mi vida. Ese es como que uno de mis primeros mantras, ¿no? Porque si no, ya me ha pasado antes, ¿no? Siento que pierdo mi motivación, ¿no? Y pierdo ese pequeño ser Midori, ¿no? De cuando dejo de aprender, cuando me aburro, ¿no? Entonces creo que es importante para mí seguir aprendiendo. Y claro, como tú dices, en Perú, cuando estuve en Perú igual hice capacitaciones, hice mi tiempo fuera de la universidad también, fui a la Universidad de Japón por 6 meses, o sea, siempre me he movido mucho, ¿no? Entonces, quién sabe, de repente la próxima que hagamos otra entrevista voy a estar en otro lado. En otro lado. Dedos cruzados para ver si dónde estoy. Pero sí, Perfecto. veamos qué viene en la vida, pero de que voy a seguir enseñando, sí, porque me encanta enseñar. Sigo enseñando así en virtualidad, ¿no? A Perú, a la carrera de Sí, mecatrónica. eh, Voy a seguir investigando y voy a seguir en este rubro de medicina, sí, porque me gusta mucho el rubro de medicina. Es una mezcla muy bonita que he aprendido y que me gusta de mecatrónica con medicina y con materiales y manufactura, ¿no? Entonces, en todo el mundo de impresión 3D. Ujú. perfecto. Y ya para terminar, un poco haciendo retrospectiva, recordemos 2009 y nos encontramos en el 26. Hay 17 años que han pasado desde que tomó la decisión de llevar esta carrera como parte de su formación profesional. Y me gustaría preguntarle cómo fue, o sea, cuál hubo un plan en ese transcurso eh, para que esté donde está actualmente y cómo supo que las decisiones que tomaba eran las correctas y todavía, más aún, en el momento correcto. Esa es una pregunta que quisiera que me conteste, por favor. Y es una pregunta súper importante porque a veces uno no sabe si tomar las decisiones o no, ¿no? O sea, yo a la Midori de hace 17 años, que me duele decirlo, me siento vieja, pero, pero sí, ha pasado un montón de tiempo. O sea, yo estoy segura que esa Midori del pasado está súper feliz, ¿no? De ver esta Midori del futuro. O sea, siento que me faltan un montón de cosas por hacer. O sea, siempre me falta tiempo para hacer cosas. Quiero aprender mucho más, quiero hacer muchas cosas más, pero siento que el camino que voy tomando está bien. Y cómo dar, o sea, cómo yo me doy cuenta cuando no estoy tomando un buen camino, pero ese es mi punto de vista tal vez, es cuando no me siento motivada.
¿no? Y esta motivación va muy de la mano con mis ganas de saber, de curiosidad, ¿no? Entonces, yo siento que cuando me comienzo a aburrir, esto tengo que tomar una nueva decisión o que no he tomado una buena decisión, ¿no? Entonces, porque claro, no quiere decir que yo estoy aquí porque he tomado todas las buenas decisiones en mi vida, ¿no? O sea, hay algunas decisiones que no he tomado correctamente, pero todo se puede arreglar en el camino, ¿no? O sea, la vida Sí, está para aprender. Entonces, vamos aprendiendo en el camino, prueba y error. Y somos ingenieros, así que eso sabemos hacer bien. claro. Diseñar, Entonces, prototipar y nuevamente. sí, y de nuevo, ¿no? Iterar e iterar e iterar hasta que te salga bien. Entonces, creo que eso depende más de cada uno, de darse cuenta cuándo has tomado una buena o no decisión. En mi caso, mi punto es cuando me aburro. Cuando me aburro, cuando no estoy motivada, es porque algo tengo que cambiar o algo no he hecho bien, ¿no? Vale. Ujú. No me queda más que decirle gracias, profesor, a usted por esta grata entrevista de parte de ACIME con el apoyo de FADCOR por darnos este tiempo, este espacio hacia nosotros y hacia la comunidad de ingenieros mecatrónicos de aquí de nuestra casa de estudios. Creo que la profesora Midori, si algo podemos recalcarle, es una persona, su sinónimo es la curiosidad. Creo que ella nunca ha parado de aprender y aún mantiene ese espíritu y esa motivación. Y espero que esta pequeña conversación les haya servido a ustedes para que también como ingenieros, ingenieros mecatrónicos puedan reconocer y practicar este valor que la profesora Minori nos ha compartido. Así que muchas gracias a usted, profesora, y a todos. Hasta luego. Chao, gracias a todos. Muchas